En este video vamos a analizar los principales resultados de esta investigación que se llama Enseñanza de la Matemática Universitaria mediante Estrategia Didáctica por Proyectos. Dicha investigación estuvo dada en este año en las asignaturas de Análisis Matemático Univariado y Análisis Matemático Multivariado de las carreras de Ingeniería Química, Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Muy gustoso de participar en este segundo congreso EduNovaTIC 2017. Para ello vamos a seguir el siguiente esquema. Primer punto, regularidad de los estudiantes. Segundo punto, regularidades en los docentes. Tercero, problema. Cuarto, objetivo. Quinto, preguntas científicas. 6, tareas científicas. 7, principales transformaciones. Y 8, conclusiones. En el primer punto, tenemos que nuestros estudiantes llegan con insuficiente desarrollo de sus competencias genéricas para contextualizar en las aplicaciones del cálculo diferencial integral univariado y multivariado. También tiene un insuficiente tratamiento de competencias específicas al comprender los conceptos de matemática básica, funciones, límites y resolver problemas. Existe una gran desmotivación por las malas prácticas en cursos precedentes. En los docentes hemos encontrado estas irregularidades. Muchos docentes tienen limitado dominio de los métodos de la didáctica general y específica en la formación de competencias para favorecer sus aplicaciones. Insuficiente empleo de desarrollo de aprendizajes por competencias y la integración como soporte didáctico, lo que limita su uso en acciones formativas. Desconocimiento de libertad de cátedra. Hoy en día el mundo ha cambiado, tenemos estudiantes con nuevas necesidades y por ende los docentes tenemos que alinearnos al 100% en las TICs, verlo ya sea como un recurso o como parte de un simulador en las clases de matemáticas. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo favorecer el proceso formativo del cálculo diferencial integral de una o dos variables para las carreras de ingeniería. Elaboración, el objetivo de una metodología para desarrollar competencias matemáticas específicas en los estudiantes de ingeniería desde aplicaciones del cálculo diferencial integral de funciones de una o dos variables. En realidad, nuestro objetivo es dar un giro y cambiar o generar metodologías de acuerdo a la problemática en nuestra universidad. Como preguntas científicas tenemos teóricos y metodológicos consideran en la enseñanza de la matemática universitaria y sus competencias. ¿Cuál es el estado del proceso formativo del cálculo integral y diferencial? ¿Cómo diseñar componentes y las relaciones esenciales de la metodología que favorezca la formación de competencias específicas para el cálculo diferencial integral desde una esencia profesionalizante? ¿Cómo influye la metodología para la formación de competencias específicas para un cálculo diferencial e integral? Nuestras tareas científicas pueden sistematizar las consideraciones teóricas y metodológicas como entorno al tratamiento del proceso formativo de la matemática y sus componentes. En Ecuador, en esta investigación realizada en este año, se encontraron algunas interesantes publicaciones de dos, me ha interesado dos autores ecuatorianos, como es Escobar, Competencias de Ciencias de la Información en el Ecuador, Tejeda 2014, Estructuras del Sistema de Competencias para las Universidades Ecuatorianas, y Foráneos, Tobón, Competencias y Evaluación en Educación Superior, Howson, 1987, Matemáticas como asignatura de servicio. La tarea científica número 2 sería cómo diagnosticar el estado del proceso formativo del cálculo diferencial integral en funciones de una o dos variables de acuerdo a su rendimiento. He clasificado en tres grandes grupos. El primer grupo de color amarillo, los de alto rendimiento; el segundo grupo, medio rendimiento; el tercer grupo de bajo rendimiento. Esto fue seleccionado mediante una muestra aleatoria estratificada, de tal manera que se logró realizar el estudio en dos paralelos, un paralelo como prueba piloto y el otro paralelo
de forma tradicional. Y los resultados después de medio bimestre de haber experimentado en estos campos y contenidos de la definición del cálculo integral y diferencial, ejemplo de derivadas e integrales, reglas de derivación, integración y aplicaciones. Y los resultados fueron bastante alentadores, por ejemplo, sobre todo en las reglas. Aprenderse las reglas no solo de una manera memorizada, sino también de una manera aplicativa. La tarea científica número 3 se basa en la metodología utilizada, que fue dada en fases, momentos y acciones. Dentro de las fases tenemos la planificación contextual, el diseño curricular de nuestros sílabos. En los momentos la planificación, la organización por parte del docente, y las acciones ya en el aula, los problemas profesionales, el perfil profesional amplio, competencias, objetivos, contenidos, formas de enseñanza, métodos y medios de evaluación mediante rúbricas. Este proceso y experimento también está dado en la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, en la ejecución y evaluación, para llegar a plantear y proponer a los estudiantes una matemática profesionalizante. Como tarea científica número 4, valorar de forma científica cómo influye la metodología para la formación de competencias específicas del cálculo diferencial integral desde una esencia profesionalizante y versátiles en las ingenierías. ¿Qué llamamos esencia profesionalizante? Significa dónde va a aplicar dichos teoremas, dónde va a aplicar en su vida profesional real lo que aprendió en las asignaturas de cálculo. Tenemos el criterio del experto, Delphis, está dado en pertinencia, 2 rondas y 22 expertos. Factibilidad, la comprobación parcial, es decir, se hizo encuestas a los alumnos, evaluación de sus clases nuevas con el sistema moderno, con la matemática profesionalizante, con objetivos donde el alumno llega a ser el protagonista de la clase. El alumno tiene que, antes de llegar a su clase, leer, cumplir sus 4 horas que está designado, planificado en el sílabo. Y con eso llega al aula de una manera motivada para escuchar y participar de la clase magistral del docente. Una vez que escucha la clase magistral del docente, participa, llega a desarrollar ejercicios en la pizarra, los comenta y los aplica. Después de los ejercicios, de forma grupal, aleatoria o de forma se define en ese momento los problemas de aplicación. Asimismo, en esta tarea vimos resultados por grupos de implementación parcial en definición, ejemplo de derivadas, reglas y aplicaciones. Las principales transformaciones: los alumnos, mejor comprensión y aplicabilidad de las competencias específicas matemáticas concebidas en el cálculo integral e integral. Es decir, los alumnos llegan a tener más responsabilidad, mejor comprensión en las clases de matemáticas. Los docentes, comprensión y aplicación de los métodos didácticos especializados que promueven el trabajo por competencias desde una visión profesionalizante. Es decir, enseñar para qué, para dónde, por qué se da dicho teorema, a qué nos sirve, cómo se resuelva y dónde lo vamos a aplicar en la vida real. El proceso disminuye la distancia académica y su aplicabilidad de una profesión desde el desempeño de concepciones que mantiene activo al estudiante y autoformador. Conclusiones. En las conclusiones tenemos la necesidad de considerar un proceso formativo referido al cálculo diferencial integral como un aprendizaje complejo multifactorial, que revela desde el fraccionamiento poco profesionalizante del proceso formativo, sistematización teórica para la concepción de la metodología y el desarrollo de competencias que se necesitó del diseño curricular por competencias, la pedagogía de la integración y la matemática profesionalizante. Los estudiantes son dueños de su propio destino académico. El estudiante es más autónomo, lee, investiga y se prepara antes de llegar a clases con un resumen y ya con dudas que el profesor refuerza.
Tener una metodología de enseñanza y aprendizaje para que la matemática universitaria con una visión basada en una matemática profesionalizante propia de esta universidad, es decir, si estamos formando futuros ingenieros, lo primordial es saber aplicar esas herramientas aprendidas en las clases en su profesión o en la vida real. El estudiante puede desafiar al profesor, al docente, con naturalidad en cualquier momento. Que al final del semestre los estudiantes tengan la capacidad de comprender los fundamentos básicos teóricos sobre funciones, límites, derivadas e integrales de una o más variables. Que al final del semestre los estudiantes tengan la capacidad para aplicar las herramientas de cálculo, análisis sobre funciones, límites y derivadas. Y sobre todo, elaboren un proyecto de investigación. Dar un giro de 360 grados en los que los estudiantes y docentes, es decir, creen un equipo de trabajo con liderazgo en el aula. Que el docente valide, refuerce, premie esos refuerzos, conocimientos ya adquiridos con todos los medios que gozamos de la tecnología, como también elaborar una estrategia para que los estudiantes de bajo rendimiento puedan mejorar sus notas. De forma personal, creo que a pesar de ser una tarea difícil, ya que sería un cambio brusco en comparación a lo que se realiza actualmente en nuestro país, que tendría éxito siempre y cuando el alumno realice de acuerdo a los objetivos que se persiguen, siendo esto uno de los miedos planteados por los dos, sobre todo los más jóvenes. Se puede perder en la tarea del proyecto y olvidar sus propósitos del aprendizaje. Gracias. Espero que poder tener algunas sugerencias, algunas preguntas en el foro. Buenas tardes.